Buen día. Hoy día vamos a hablar de las curvas de gasto cardíaco y retorno venoso. Prácticamente esto viene a ser un resumen de todas estas primeras 5 semanas de cardiovascular que nosotros estamos tocando, ¿no? Entonces tenemos que tener una base para poder explicar precisamente estas curvas. Muy bien, vamos empezando. Bueno, acá es un gráfico para decir que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que sale del corazón en un minuto. Otra manera de expresar este gasto cardíaco es el volumen de sangre que sale del corazón, o sea, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿no? El gasto cardíaco es lo que sale, pues precisamente, acá tenemos un dibujo del ventrículo izquierdo de la arteria y va dirigiéndose a través de la arteria, pero se le opone una resistencia. La lucha entre los dos, entre el gasto que quiere avanzar y la resistencia que se le opone, que se denomina resistencia periférica, y cuyo principal aliado viene a ser el radio, forman lo que se denomina la presión arterial. Entonces, la presión arterial viene a ser el gasto cardíaco por la resistencia periférica. Pero al igual que el retorno venoso, que vamos a hablar de los dos temas, ambos son flujos, pues, ¿no? El retorno venoso, por su lado, es lo que la sangre, el volumen de sangre que llega al corazón en un punto determinado a lo largo del tiempo. Y está representado, pues, precisamente el flujo se moviliza por una diferencia de presiones sobre resistencia. Esto lo voy a dejar pasar porque, bueno, es para que ustedes lo lean, pero el gasto cardíaco puede tener varias variaciones fisiológicas, puede variar de acuerdo a la superficie corporal, de acuerdo a la edad, el sexo, a la altitud, como se puede observar ahí, es mayor el gasto cardíaco en individuos jóvenes, el sexo es mayor en el varón que en la mujer, quizás por la misma consistencia anatómica de mayor superficie corporal, está altamente relacionado con esto. La altitud, la gestación, el estado postural, por ejemplo, ¿no? Y inclusive la temperatura. Ahora, estas son las curvas que nosotros vamos a hablar de gasto cardíaco. Acá tenemos el gasto cardíaco, acá tenemos la presión de la aurícula derecha que está íntimamente relacionada y esa es la curva de gasto cardíaco que va a depender de la capacidad del corazón como bomba, pero también de los volúmenes que le llegan, que ya vamos a hablar a continuación, ¿no? Con una presión del atrio derecho de 0, llega aproximadamente 5 litros por minuto. Y este es el punto de equilibrio que básicamente nosotros encontramos. Esta es la curva de un corazón normal, ¿no? Estamos relacionando con la capacidad del corazón como bomba, pero puede estar relacionado o está influenciado por el sistema nervioso simpático y parasimpático, los dos sistemas nerviosos autónomos. El simpático lo que va a hacer es aumentar esa capacidad. No va a crear más fibras musculares, pero va a hacer que sea más capaz de contraerse y, digamos, de tener mayor gasto cardíaco, ¿no? Entonces, ante un corazón por estimulación simpática tenemos un corazón hipereficaz. Lo contrario sería la estimulación parasimpática, que va a disminuir, pues, la fuerza de contracción, inotropismo negativo y disminución de la frecuencia cardíaca, componente también del gasto cardíaco. Muy bien, y el punto de equilibrio va a variar si estamos hablando de un corazón hipereficaz o hipoeficaz. Esta es un resumen de la circulación sistémica con sus diferentes componentes que va desde la aorta, las grandes arterias, las pequeñas arterias, las arteriolas capilares y la circulación pulmonar. ¿Qué estamos viendo acá? La línea roja representa la presión en los diferentes puntos de la circulación, ya sea sistémica o ya sea pulmonar. Acá podemos ver que la presión, aquí vemos una línea punteada, es porque cuando el corazón bombea la sangre continuamente hacia la aorta, la presión media en este vaso va a ser alta. Generalmente es una presión media en la línea punteada de 100 milímetros de mercurio, pero vemos que es oscilante, porque el bombeo cardíaco es pulsátil, ¿no? Por eso tenemos que cuando el corazón se contrae, eyecta sangre, llega a alcanzar presiones, el pico acá vemos de 120, y cuando se cierran estas válvulas, digamos, aórticas, la presión que se genera en los vasos solamente va a ser generada por el volumen de sangre que contiene esos vasos, y eso se llama presión diastólica. Por eso vemos que un promedio, la aorta tiene un promedio de 100 milímetros de mercurio, con una sistólica de 120 y una diastólica de 80. Pero cuando llega a nivel de los capilares, esta presión ya se vuelve a ser cero, inclusive en las venas cavas. Bueno, esto ya lo hemos visto en microcirculación. Los capilares sistémicos pueden ser arteriales y venosos, y mientras más se acerca a la arteriola va a ser mayor, y mientras más se acerca a la vena va a ser menor. Acá tenemos los valores 35 o 10 milímetros de mercurio. Algunos literatura dice 30 y igual 10, por ejemplo, en su libro de texto Gaito. Y también vemos que aquí la circulación a nivel de la arteria pulmonar también, ¿no? El pulmonar también es pulsátil, llega a tener una sistólica arterial pulmonar de 25 y una diastólica arterial que baja hasta 8.
¿no? Y generalmente se mantiene una presión capilar de 7, pero acá no, acá vemos que es 0. Entonces, si la presión en la aorta, más o menos en los grandes vasos donde comienza, será 100. Pero ya cuando hablamos de venas cavas, inclusive en el atrio derecho, esto es un dato muy importante, viene a ser 0. Entonces tenemos una presión de 100 y tenemos una presión de 0, por ejemplo, si hablamos de circulación sistémica, que es el ejemplo que vamos a hablar a continuación. Entonces, por ejemplo, la presión es originada por la inyección de la sangre en las arterias. ¿Se acuerdan cuánto era la presión en la arteria? Aorta, aquí en el punto que le voy a denominar A, y es el gasto representado por Q, y la resistencia a lo que se le opone. Y acá lo que va a llegar al punto B. La presión en la aorta habíamos dicho que era una presión de 100 milímetros de mercurio, pero en las venas cavas y en el atrio derecho es 0. Por lo tanto, tenemos dos puntos en los cuales en una presión del punto A será de 100 y en otro será de 0. Y como hay diferencia de presiones, el flujo se desplaza del punto A hacia el punto B. Entonces el flujo ya se puede movilizar porque existe una gradiente, existe una diferencia de presión. O sea, cumplimos la ley de Ohm. Este Q, que es el flujo, el gasto cardíaco, se mueve por la diferencia de presiones. Si reemplazamos los valores, podemos decir que el Q viene a ser el gasto cardíaco, PA viene a ser la presión en la aorta, y PAD, la presión del lado derecho. ¿Cuánto habíamos dicho que era la presión del lado derecho? 0, prácticamente despreciable. Y si despejamos la presión arterial, nosotros tenemos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia, lo que habíamos empleado inicialmente. Entonces ahí se despeja. Pero no olvidar un componente importante que viene a ser la resistencia, que es lo que se le opone. Y esto, el mejor amigo de la resistencia va a ser el radio de los vasos. Si el radio disminuye, obviamente la resistencia va a aumentar. El retorno venoso va a ocurrir exactamente lo mismo. Va a tener una diferencia de presiones y resistencia, pero ya no será pues presión arterial y presión en el lado derecho. No, acá tenemos que hablar de otro tipo de presión. Entonces, se tiene que mover por una diferencia de presiones, por supuesto. Si nosotros fuésemos capaces de clampar la salida de sangre del corazón hacia la aorta y por lo tanto su llegada, bueno, acá quizás no sea tan necesario, nosotros vamos a detener la actividad del corazón como bomba y acá se va a generar una presión en los grandes vasos. Y esta presión solamente va a estar generada no por la gran presión que se genera desde el ventrículo izquierdo producto de su contracción, sino por la presión generada solamente por la sangre que está contenida en los vasos. En cualquier punto de la circulación, la presión que está determinada solamente por el volumen de sangre que está contenido en los vasos. ¿Y qué se encuentra? Que la presión generada solamente, por ejemplo, a nivel de la arteria o de los vasos de manera global, estamos hablando de circulación sistémica, no estoy hablando de circulación pulmonar aquí. La presión, por ejemplo, aquí en estos vasos será de 7. Y a nivel de las venas cavas, ya habíamos visto el grafiquito, es 0 y en el atrio derecho es 0. Por lo tanto, a esa presión que solamente es generada por los vasos, decimos que es una presión de llenado sistémico que tiene un valor de 7. Y entonces, en el atrio derecho es 0, por lo tanto puede trasladarse solamente por la presencia de la sangre o por la presión generada por la sangre de 7 a 0. Entonces, acá tenemos la diferencia de presión del retorno venoso. Es la presión de llenado sistémico, ¿se acuerdan? Ya no es la presión en la aorta, sino la presión generada por el volumen de sangre, menos la presión del atrio derecho, sobre la resistencia. Y a esta resistencia le vamos a denominar resistencia al retorno venoso. Entonces, el retorno venoso, a diferencia del gasto cardíaco, no depende directamente del volumen de sangre, ¿no? Perdón. Que es inyectada del ventrículo, sino del volumen de sangre que está contenido en los vasos. Y acá lo podemos graficar, diferencia de presiones, presión de llenado sistémico menos presión del atrio derecho sobre resistencia y retorno venoso. Entonces ya habíamos dicho 7 y 0, entonces por una diferencia de presiones según el sitio de mayor presión a menor presión. La presión de llenado sistémico entonces va a tener dos componentes, continente y contenido. Continente viene a ser las paredes de los vasos, contenido el volumen de sangre. Ahí está, pared del vaso y volumen. Pero hay que recordar que la pared del vaso está regulada por fibras nerviosas simpáticas, de tal manera que, por ejemplo, acá estoy colocando unas líneas puntiagudas solamente para decir, ante una estimulación simpática sin variar la volemia, sin agregar más sangre, sin quitarle más sangre, aumentamos el tono vascular simpático, producimos una vasoconstricción y esto es lo que va a suceder. Las paredes se contraen y la presión a este nivel va a aumentar, la presión de llenado sistémico. Entonces, si aumenta, va a haber más diferencia de presiones y aumenta el retorno venoso, por ejemplo. Esto va a aumentar. Pero si agregamos volemia, o sea, si aumentamos la volemia, también, pues, porque estamos agregando más volumen. O sea que no solamente es la volemia la que va a determinarme el cambio, sino también el estrechamiento de las paredes que hace que se comprima esta sangre sobre las paredes de los vasos y aumenta su presión de llenado sistémico. Ya no será 7, será más, por ejemplo. Y entonces acá tenemos el gráfico del retorno venoso, cómo es que se mueve, y vamos a hacer el gráfico de la curva del retorno venoso.
Y esto es fácil de explicar. Ya habíamos dicho que era 7 la presión de llenado sistémico. Y habíamos dicho que era 0, por ejemplo, a nivel de los grandes vasos. Sobre todo en el atrio derecho, que es la principal diferencia entre los vasos y esto. ¿Qué va a pasar? Con una presión de llenada, media de llenado sistémico de 7, con una presión en el atrio derecho de 0, que va a mantenerse constante, se va a lograr alcanzar un retorno venoso de 5 litros por minuto aproximadamente. O sea, va de acá hasta acá. Entonces, esa es la diferencia. El atrio derecho, por más volúmenes que le llegan, siempre se va a tratar de mantener en 0. Y esto ya lo habíamos dicho ya. 0 se trata de mantener la presión en el atrio derecho, ¿no? A través de varios mecanismos. Por la misma sobredistensión sobre el nódulo, que hace que aumente la frecuencia cardíaca. Por el mismo reflejo de Banbridge, que contribuye en un 40-60% para mantener la presión en el atrio derecho. Por un reflejo de volumen, disminuyendo la actividad del núcleo supraóptico paraventricular que secreta una hormona antidiurética, y también por un aumento de la arteriolera aferente para que haya más filtración glomerular y más orina, y por lo tanto menos retorno. Cuando llega a 0 y es menos de 0, ya la aurícula derecha colapsa, y por lo tanto se mantiene como una meseta. Entonces, por ejemplo, si yo, esta es la curva normal, si yo aumento la presión de llenado sistémico por un aumento de volumen, por ejemplo, esto es lo normal, a 14, entonces su presión de llenado sistémico será por acá, ¿no? Y aumenta el retorno y se va a mantener en 0. Pero si ocurre una hipovolemia, por ejemplo, la presión de llenado sistémico va a ser menor y el retorno venoso disminuye. Ahora, la resistencia al retorno venoso, cualquiera podría pensar, es lo que se opone al retorno, precisamente al flujo, para evitar que llegue a la aurícula derecha. Pero nosotros sabemos que que la resistencia es inversamente proporcional al radio, y esto es lo que ocurre. Retorno venoso, y esta es la resistencia de flecha negra, el retorno que quiere avanzar, y en la flecha, la resistencia. Pero si disminuye el radio de las venas, lo que va a pasar es que debería aumentar la resistencia. Pero lo que sucede es que aumenta el retorno venoso. ¿Qué? ¿Cómo? Total, si usted disminuye el radio, hay un aumento de la resistencia. ¿Cómo es que va a aumentar el retorno venoso? Precisamente por la misma propiedad de las venas. Cuando ocurre una venoconstricción, acá estamos poniendo venoconstricción, y las venas son grandes reservorios de sangre, lo que sucede es que vamos a facilitar más bien el retorno venoso por la misma elasticidad de las venas, ¿no? Y por eso es que cuando aumentamos la resistencia, más bien se incrementa el retorno venoso. Este es el fenómeno que ocurre normalmente. ¿Qué debería ocurrir para que realmente se pueda cumplir la ecuación? Que pues la resistencia aumenta el doble. Tenemos que disminuir mucho más el radio, ahí recién la resistencia se nota y el retorno cae. Por ejemplo, la presencia de un tumor ahí. Cuando la resistencia es el doble, ahí recién va a caer el retorno venoso, la curva de retorno venoso. Ahora bien, juntemos todas las variables. Tenemos la curva de contractilidad cardíaca, que viene a ser la curva de gasto cardíaco, tenemos el retorno venoso y tenemos un punto de equilibrio en el cual es importante lograr el punto de equilibrio de aproximadamente 5 litros por minuto para que, digamos, se pueda satisfacer las demandas de flujo sanguíneo a todos los tejidos, en especial al riñón. Es un gran regulador. Ante una estimulación simpática, las dos variables se alteran. Lo que vamos a explicar ahorita es que, ¿qué pasa ante ciertas situaciones problemáticas que nosotros le vamos a realizar? ¿Cómo así, doctor? Si yo estimulo o hago una estimulación simpática, ¿cuál de las dos curvas, la de rojo, gasto cardíaco, o la de azul, retorno venoso, se altera primero? Si ocurre una transfusión de sí, aproximadamente de un volumen de 5%, ¿cuál de las dos curvas se va a alterar primero y por qué? Y ahí tenemos que hablar de momentos. Si ocurre un infarto agudo del miocardio, ¿cuál de las dos curvas se va a alterar primero? ¿La curva roja de gasto cardíaco o la curva azul de retorno venoso? Entonces, de eso se trata. Vamos a adelantar. Hay factores cardíacos y periféricos no cardíacos que alteran el retorno venoso. Todo aquello que altere la estructura, la irrigación del corazón, va a alterar precisamente el gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco depende de la integridad del sistema de fibras musculares que hay acá. Por ejemplo, si hay un ataque cardíaco, un infarto, si hay una cardiopatía valvular, si hay una cardiopatía congénita, miren todas las alteraciones estructurales, ¿no? Y de isquemia, infarto en el primer caso, miocarditis, hipoxia cardíaca. Los otros periféricos no cardíacos es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si hay menos retorno, obviamente va a haber menos gasto. Si hay obstrucción de las grandes venas, por ejemplo, tercera cápite, obviamente va a haber menos retorno y menos gasto, pero ese sería un factor periférico no cardíaco.
Este es un primer ejemplo que dice la guía de práctica. Por favor, lean la guía de práctica, por el amor de Dios. ¿Ya? Para que no me pregunten, ¿y qué vamos a hacer hoy día? Es que no has leído tu práctica, pues. O sea, ¿quieren que la hagamos todos? No, tampoco es así. En el primer punto lo que vamos a hacer es esto. Hay que establecer el punto de equilibrio de las curvas de gasto cardíaco y retorno venoso en una transfusión de una solución salina al 5%. Entonces, yo tengo mi retorno venoso, tengo mi gasto cardíaco y tengo mi punto de equilibrio. Entonces, acá viene la pregunta. Si hay una transfusión de 5%, sabiendo que 5 litros es el 100%, 5% es aproximadamente 250 mililitros, les pregunto, ¿cuál de las dos curvas se va a alterar primero si yo realizo una transfusión de 5%? La curva roja de gasto cardíaco, que depende de lo que le pase al corazón directamente e indirectamente de otros factores periféricos no cardíacos, o la curva de retorno venoso. Entonces, la curva roja representa la capacidad del corazón como bomba y las venas continente contenido. En respecto al primer punto, al corazón no le va a pasar nada, pues. ¿O acaso ustedes están transfundiendo directamente el corazón? Cojo una aguja o un catéter y ¡pah! Le pongo en el corazón, no creo. Entonces lo que se altera primero son las venas, concretamente el contenido, la volemia. Aumenta la volemia, aumenta la presión de llenado sistémico y aumenta el retorno venoso. La presión de llenado sistémico es 7, pero acá deja de ser 7. Va a aumentar más de 7 y obviamente va a aumentar el retorno venoso. Y la curva, si ustedes ven esta animación, no se altera en un primer momento, porque precisamente todavía no llega a su momento. En su segundo momento el retorno venoso sí. Va a aumentar el volumen diastólico, va a aumentar la precarga y acá se va a cumplir la ley de Franz-Starling. La precarga es la presión que soporta las paredes del corazón ante el volumen telediastólico. ¿Qué dice la ley de Franz-Starling? Cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, porque se está llenando acá, mayor será la fuerza contráctil y mayor será la cantidad de sangre que se inyecta hacia la aorta. Entonces aumenta el volumen sistólico. ¿Y se acuerdan qué componente era el volumen sistólico? Sí, del gasto cardíaco. Y ahí recién aumenta el gasto cardíaco, en este segundo momento, no después. Estamos hablando de momentos. Muy bien. Acá puede suceder que vendamos transfusión sanguínea y acá puedo seguir, acá solamente lo voy a detener. Acá puede ser que se activan los vasoreceptores, entonces va a tener que disminuir todos estos momentos. Claro que sí. ¿Qué pasa en el sentido que hay una hipovolemia, una pérdida de sangre, por ejemplo? Este es un cuadrito bastante clínico, en el cual, por ejemplo, si hay una pérdida de menos de 15%, cuando hay una pérdida de sangre de 15 a 30%, cuando hay entre 30 a 40 y como vemos acá en el punto 4, más de 40%. Si es una pérdida de menos de 15%, es menos de 750 mililitros aproximadamente. Acá es entre 750 a litro y medio, y acá es un poquito más, obviamente. Cuando estoy en la clase 1 de hipovolemia, que yo de hipovolémico, ¿no? La frecuencia cardíaca es menos de 100, ligeramente taquicárdico, porque ustedes saben que la frecuencia cardíaca es 60-90, acá es menos de 100. La presión arterial es normal, la presión de pulso diferencial es normal, el relleno capilar es normal, la frecuencia respiratoria es normal, la diuresis es más de 30 centímetros por hora, por ejemplo. Un poco intranquilo, pero el gasto cardíaco es normal. Y a veces no es necesario, bueno, acá dice que sí le podemos poner cristaloides, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay una regulación normal. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Acá tenemos un poquito más resumido. Acá la taquicardia era mínima, acuérdense. Acá ya se nota un poquito más. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una pérdida de 20%, como dice el libro? Si una pérdida de 20% está entre un rango de 15 a 30, en un primer momento existe una pérdida de 20%, que aproximadamente es un litro, ¿eh? O 1000 mililitros, como quieran llamarse. Tenemos mi curva de gasto, tengo mi curva de retorno venoso, tengo mi punto de equilibrio. Pregunta, ¿cuál de las dos variables se altera primero? ¿La curva roja de gasto cardíaco o la curva de retorno venoso? ¿Y por qué? Entonces, si hablamos de la curva roja, estamos hablando de la capacidad del corazón como bomba. Si hablamos de venas, estamos hablando de continente, paredes venosas que están inervadas simpáticamente y contenido volemia. En este caso, la capacidad del corazón como bomba no se altera inicialmente y por eso lo estoy resaltando acá, no se altera, sigue igual. Lo que sí va a cambiar es la vena, su contenido sobre todo. Disminuye la volemia, disminuye la presión de llenado sistémico, que normalmente era 7. Pero si disminuye la volemia, ¿ustedes creen que ya había dicho, ya había definido que era presión de llenado sistémico? ¿Ustedes creen que la presión de llenado sistémico
va a estar mayor cuando disminuye la volemia. No, pues si sabemos que la presión de llenado sistémico es la presión que ejerce solamente la sangre sobre las paredes de los vasos. En este caso, la presión de llenado sistémico tiene que disminuir. Y si disminuye, va a disminuir el retorno venoso. Y esto es lo que sucede, va a disminuir el retorno venoso. Y entonces, estamos en este primer momento. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay menor volumen diastólico, hay menor precarga. Ley de Franz-Starling, acuérdense, cuando menos se distiende, porque hay menos volumen, menos presión, entonces menos precarga. Cuando menos se distiende el músculo cardíaco, durante el llenado, se está llenando, pues menor es la fuerza contráctil y menor es la cantidad de sangre bombeada, por lo tanto, menor será el volumen sistólico y menor será el gasto cardíaco. Y acá es lo que va a suceder. Gasto cardíaco. Ahí recién. Ahí recién. ¿Y qué va a pasar si disminuye el gasto cardíaco hacia los tejidos? Bueno, básicamente se activan los reflejos barroreceptores. ¿Y dónde están los barroreceptores? Eso me tienen que explicar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Hay una estimulación simpática. Y si hay una estimulación simpática, se activa el centro vasomotor. Y yo sé que los nervios simpáticos también van a las células cromafines de la médula suprarrenal. Se activa en 30 segundos a unos minutos, miren. Entonces, la estimulación simpática altera las dos curvas. Sí, porque hay inervación al corazón, a la capacidad del corazón como bomba, y hay inervación a los vasos. La capacidad del corazón como bomba lo va a aumentar y obviamente va a subir ligeramente. No todo, porque recuerden que no hay mucha volemia. Observamos que la presión arterial se mantiene a niveles normales o casi normales durante más tiempo. ¿Y qué va a pasar sobre los vasos? Va a producir vasoconstricción. Concretamente va a haber una venoconstricción. Se va a elevar la presión de llano sistémico, ya no será 7, y mantiene el retorno venoso adecuado. ¿Se acuerdan que acá bajó menos de 7? Entonces va a tener que regresar casi a lo normal. En un tercer momento, ¿qué pasa a los 30 minutos? Porque ya habíamos hablado de lo que sucede de 30 segundos a unos minutos. Si esto continúa, y la pérdida pues es 20%, así habíamos dicho, se activan los mecanismos de renina-angiotensina y hay una reacción inversa por estrés. Esto requiere entre 10 minutos a una hora para alcanzar una respuesta completa, por si acaso. La reacción inversa por estrés es lo siguiente. ¿Ven este vaso sanguíneo? Acá que contiene sangre. Sí, este es un vaso sanguíneo que contiene sangre. Pero ¿qué está pasando? Hay una hipovolemia. Los vasos sanguíneos, cuando ven que hay hipovolemia en su interior, se contraen en torno a un menor volumen de sangre. ¿Cómo es esto? Acá está el vaso sanguíneo, acá está el volumen de sangre, entonces esto ejerce una presión sobre los vasos llamada presión de llenado sistémico. Pero si hay hemorragia, miren cómo está, ¿qué está pasando? Que hay poco volumen, hay hemorragia, pues. Y la presión que ejerce sobre los vasos va a ser mayor o menor. Va a ser menor, pues, hay una presión de llenado sistémico. Entonces, ¿cómo actúa la reacción inversa por estrés? Por un mecanismo miógeno. Entonces, el vaso sanguíneo se va a contraer, se va a adaptar para aplastar este volumen y alcanzar precisamente una adecuada presión de llenado sistémico. Y de tal manera va a mantener un retorno venoso adecuado. Y el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona también va, recuerden que la angiotensina es un vasoconstrictor, va a también contraer las venas, los reservorios venosos, y ambos mecanismos mantienen el retorno venoso adecuado. Mantiene adecuado, lo mantiene. Y por último, el último ajuste de volumen de sangre se logra por la absorción de líquidos desde el intersticio del intersticio hacia el intravascular. Y encima le doy ingesta oral de agua y sal, entonces voy a recuperar precisamente el cuadro clínico en una 48 horas y felizmente va a regresar a valores normales como estaban antes. Eso siempre y cuando se logre estabilizar estas partes compensatorias. Y recordar lo siguiente, cuando hay una adrenalina y puede ir a un sector alfa 1, puede producir vasoconstricción, pero a la vasosanguínea del músculo esquelético va a producir una vasodilatación. Los mecanismos y el segundo mensajero son diferentes. El flujo sanguíneo en la mayor parte de las zonas no musculares, intestinal por ejemplo, se reduce temporalmente porque presta momentáneamente la sangre, se dirige la sangre a favor de los músculos en el caso de ejercicio físico intenso. Esto no está en la guía, ¿ya? Pero es importante. Por ejemplo, si yo administro anestesia raquídea de manera global, un poco grosera si quieren, se inhibe la médula espinal y afecta el cemento tóraco-lumbar. El cemento tóraco-lumbar está en los núcleos intermedios laterales de las fibras nerviosas simpáticas, que van a inhibir tanto el corazón como los vasos sanguíneos. Entonces disminuye la capacidad del corazón como bomba y disminuye el tono muscular, disminuye los dos, ¿ya? Y el punto de equilibrio se va a encontrar acá. Claro, pues porque recordar que los vasos sanguíneos tienen tono muscular simpático y acá lo que hago es una inhibición simpática, vasodilato. Entonces voy a disminuir la presión de llenado sistémico, disminuir el retorno venoso y disminuye todo.
¿Qué pasa en el ejercicio físico intenso? ¿Cuál de las dos curvas se altera primero? ¿La curva de gasto, la curva de retorno venoso, de azul, la curva de gasto cardíaco? Es un poco largo de explicar, pero al final de cuentas el ejercicio físico intenso descarga en masa el sistema nervioso simpático. Entonces el sistema nervioso simpático afecta tanto la curva de gasto cardíaco como el retorno venoso, porque lo inerva. Aumenta la capacidad del corazón como bomba y también va a aumentar el tono vascular simpático de la pared de los vasos sanguíneos. ¿Pero cómo lo hace? Primero va a producir vamos acá de este lado. A nivel del radio de las arteriolas, la va a disminuir. Va a aumentar la resistencia periférica arteriolar de las zonas no musculares, aumentando la resistencia, disminuyendo el gasto y aumentando la poscarga. Entonces, según la ley de Laplace que rige la poscarga, el corazón, al notar pues que existe una presión que se le viene encima, ¿no? Es la presión que soporta las paredes del corazón al momento de inyectar la sangre, por culpa de esta resistencia que hace que el gasto cardíaco no avance y retroceda. Entonces, el corazón, por la ley de Laplace, por un aumento de la tensión arterial o parietal de la pared, se contrae con más fuerza, aumenta el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco. Entonces, esto hace que aumente el gasto cardíaco. Y la vasoconstricción venosa lo que va a producir es una presión de llenado sistémico y aumenta el retorno venoso, ¿no? Y encima, durante el ejercicio intenso puede haber tensión de los músculos abdominales y otros músculos esqueléticos que comprimen los grandes reservorios venosos, aumentando el retorno venoso. Y encima, el simpático actúa aumentando la frecuencia cardíaca, que es componente del gasto cardíaco. ¿Ya? Y es más, aumenta la presión del atrio derecho, pero levemente, porque el atrio derecho acá apenas se modifica en 1,5, de aquí hasta acá, 1,5. ¿Por qué? Porque existen mecanismos reguladores que tratan de mantener la presión del atrio derecho de cero. Ya le dije, la misma sobredistensión sobre el nodo sinusal hace que aumente la frecuencia cardíaca y eso contribuye hasta en un 10% al aumento de la frecuencia cardíaca. La misma distensión del atrio va a desencadenar un reflejo de Babis que contribuye a aumentar la frecuencia cardíaca en un 40-60% del corazón, o mejor dicho, a la aurícula, ni bien le llega un determinado volumen, se contrae, aumenta su frecuencia cardíaca. Tenemos el reflejo de volumen también, que inhibe pues, el núcleo supraóptico paraventricular para disminuir la formación de hormona antidiurética. Muy bien. En un infarto agudo del miocardio, ¿qué es lo que va a suceder? También tenemos que hablar de momentos. Pregunto, cuando hay un infarto agudo del miocardio se altera la integridad de las fibras musculares y disminuye la curva roja. No va a haber un infarto en las venas se mantiene normal. Disminuye la capacidad del corazón como bomba y cae por debajo de lo normal. Miren. Y precisamente las venas no hay alteración de volumen y de los paredes de los vasos en un primer momento, por eso esto se mantiene igual. Acá estoy resaltándolo, la línea de curva de retorno venoso. Ahora sí, el punto de equilibrio se ha trasladado, hay un aumento de la presión del atrio derecho, de 0 hasta 4, por ejemplo. Como va a disminuir el volumen sistólico porque la capacidad del corazón como bomba está alterada, hay menos presión arterial y se desencadena una activación del reflejo barroreceptores y hay una estimulación simpática. Y estos reflejos simpáticos se desarrollan al máximo en 30 segundos, hasta un minuto. Entonces, la segunda parte es compensatoria. La estimulación simpática actúa sobre los dos. En el caso del corazón, va a aumentar la capacidad del corazón como bomba en aquellas fibras musculares cardíacas que no sufrieron el infarto. Y acá ya subió. Eso es un corazón lesionado más estimulación simpática. Por otro lado, acá sí va a haber un aumento, una venoconstricción, un aumento de la presión de llenado sistémico. Obviamente ya no será 7, será mayor de 7 y obviamente va a aumentar el retorno venoso. Y acá lo tenemos y el punto de equilibrio está por acá. Pero es importante que no llegue todavía a los 5 litros para satisfacer las demandas de flujo sanguíneo al resto de la economía humana, en especial a los riñones. Entonces, en la tercera momento hay una fase compensatoria, fase crónica, en el cual el corazón que se lesionó comienza un proceso reparativo natural del organismo, dice el libro. Hay un aumento de la irrigación sanguínea colateral que penetra en las porciones periféricas, o sea, alrededor de la zona infartada, y la musculatura que no se lesionó, que no sufrió el infarto, se hipertrofia. Y si se hipertrofia, el corazón aumenta parcialmente su gasto cardíaco. No llega a hacer al punto de equilibrio, ¿verdad? A pesar de que ello se ha recuperado el corazón, no es lo suficiente para bombear adecuadamente el flujo sanguíneo, sobre todo al riñón.
Por lo tanto, el riñón ¿qué siente? Que le está llegando un flujo sanguíneo adecuado. Es que no llega a la línea punteada. No llega a satisfacer el requerimiento hídrico del riñón. Por lo tanto, se activan los mecanismos de renina, angiotensina, aldosterona y se retiene sal y agua, o sea, aumenta el volumen de sangre. Y eso hace que aumente la presión de llano sistémico, aumente el retorno venoso. Pero este es ya crónico. Ahí se ve en el nuevo punto de equilibrio cómo es que se logra un aumento. ¿Y qué pasa con el atrio derecho? Ahí el atrio derecho trata de mantener, aumenta por todo lo que estoy diciendo. En una insuficiencia cardíaca descompensada, tenemos la curva de retorno, aquí, y el punto de equilibrio, y esto es normal. Si en una insuficiencia cardíaca descompensada, todo cae. Me refiero a la capacidad del corazón como bomba. Y no se recupera. Acá tenemos el nuevo punto de equilibrio. Va a disminuir el volumen sistólico, por lo tanto va a haber poco presión que llega hacia los vasoreceptores, por lo tanto va a haber una estimulación simpática, y la estimulación simpática lo que va a hacer es producir una venoconstricción y aumenta la presión de llano sistémico, ya no será 7, será hasta acá, esta es la conversión autónoma, pero nunca recupera la actividad cardíaca, no llega a levantarse. Para acá, como dice, nunca aumenta hasta un nivel crítico de 5 litros por minuto, necesario para establecer una excreción renal normal. Entonces, como está disminuyendo la presión en la arteria renal, se activa la célula juxtaglomerulares y se activa todos los mecanismos que conocemos. Renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, el segundo día sigue llegando más volumen gracias al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tercer día también, cuarto día también. ¿Y esto qué ocasiona? Que el corazón nunca se mejora a pesar de todo eso, ¿no? Y entonces tenemos una retención hídrica excesiva, lo que va a ocasionar precisamente en que encima de eso, como estamos reteniendo sodio y agua, ¿no? Estamos aumentando la concentración osmótica del líquido celular y aumentamos la ADH, la antidiurética, y más retención hídrica excesiva tenemos. Y lo que va a ocasionar los efectos negativos es que vamos a aumentar la carga o el volumen de trabajo sobre el corazón dañado, vamos a sobreestirar el pobre corazón, debilitándolo aún más. El corazón no va a poder bombear en el caso del corazón izquierdo, del lado izquierdo, entonces va a haber un edema de pulmón, y en el caso del corazón derecho va a haber un extenso edema. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que reforzar el corazón con inotrópicos o cardiotónicos, como dice acá. Digital dice el libro, pero en realidad está un poco desfasada. Recordad que el libro de Guyton no es un libro de clínicas y no usamos en realidad el digital actualmente. Y encima, para eliminar el exceso de retención hídrica, tenemos que darle diuréticos para que se termine de aumentar la excreción renal y también reducir la ingesta de agua y sal en este paciente para lograr un balance hídrico normal, ¿no? Porque el corazón mismo se está alterando. Esta es una fístula arteriovenosa, la voy a dejar acá. Miren, acá solamente, por ejemplo, ¿qué tenemos como inotrópicos? No le damos digital, le damos dobutamina, milrinone, ¿no? Eso ya es clínica, es básicamente el proceso que ustedes tienen que seguir. Bueno, eso es lo que yo quería mostrarles. Gracias.